Doy gracias por cada persona aquí presente. Voy a traer un estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Es un tema muy importante y urgente hoy en día. En el año 1900, hace como 120 años, había una reunión de unas personas en Kansas buscando el Espíritu Santo. Ese fue el comienzo de la iglesia pentecostal. En Kansas, pues ellos estaban ahí ayunando y pidiendo a Dios que le diera el Espíritu Santo. Y a fin de un buen tiempo, supuestamente, si lo que dicen es cierto, hubo unas manifestaciones donde estas personas recibieron, pues hablaron en lenguas, según ellos. Entonces de ahí pues partió, iba creciendo el grupo, un grupo que había en Los Ángeles, California, era un ministro pentecostal donde hablaba en lenguas y él ponía una voz encima de la cabeza para poder hablar en lenguas. Se fue en Los Ángeles. De Los Ángeles pasaron a Ponce. De Ponce pues empezaron los pentecostales en Puerto Rico, como por el año 1940, 50, algo por ahí. Y ahí pues se llegaron fortaleza a Puerto Rico. Creo que fue antes, porque hubo en Puerto Rico la Gran Depresión, donde había muy poco trabajo, poca comida. Y casi todas las iglesias en Puerto Rico se infectaron de esta enseñanza pentecostal. Por lo tanto, la presbiteriana, metodistas y otras personas pues empezaron el avivamiento en sus iglesias. Y ellos enseñan que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, esa es una segunda bendición después de convertirse. O sea, cuando uno se convierte, no tiene el Espíritu Santo, sino que más tarde, en una segunda bendición, es que se manifiesta el Espíritu Santo. Esa es una enseñanza de la iglesia nazarena, que es muy común entre los pentecostales. Entonces, la persona pues tiene que buscarlo. Muchos jóvenes en la iglesia pentecostal, pues ellos tienen una reunión aparte, una zona aparte, y es para que ellos aprendan a tener el Espíritu Santo por hablar en lenguas. Entonces, en la iglesia pentecostal, la señal de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hasta que no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Esto es una incógnita, porque si uno va a la iglesia pentecostal y pregunta, ¿tú hablas en lenguas? Sí. ¿Tú hablas en lenguas? No. Tú no tienes Espíritu Santo. Y la iglesia pentecostal está llena de personas que nunca han hablado en lenguas, que según la misma doctrina pentecostal, pues no tienen el Espíritu Santo. Hay ministros pentecostales aquí en Aguadilla que yo conozco, que tú dices, tú hablas en lenguas, y sin embargo son ministros pentecostales. O sea que esta doctrina es una cosa poco controversia en la misma iglesia pentecostal. Hablar en lenguas, dice, si tú tienes que hablar en lenguas, tienes que tener esa experiencia. En esa segunda parte, los jóvenes de la iglesia pentecostal, lo que ellos quieren es que ellos hablen en lenguas. Y le ponen a brincar, danzar, gritar, emocionarse, con el fin de que ellos hablen lenguas, según ellos. Y por lo menos ellos tienen un grupo con el Espíritu Santo. Esta enseñanza realmente no es bíblica. Y voy a tratar de enseñar esta mañana, buscar los textos de la Biblia que hablan sobre este tema. Si quiere, puede buscar conmigo Lucas capítulo 24, versículo 44. 44 dice, dice Cristo a los apóstoles, estos son
la palabra que os hablé está aún con vosotros. La palabra, Cristo está aquí resucitado, está por ascender al cielo, dando instrucción a los apóstoles. Entonces les abrió entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? No dice apóstoles, vosotros. Vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros entendemos que vosotros son los apóstoles, que son los testigos de la muerte y resurrección de Cristo y lo que enseñó en sus señales. Dice 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Es decir, que aquí está la promesa de Cristo a los apóstoles, que estos van a recibir poder desde lo alto. ¿Y cómo se llama esto? Esta es la promesa del Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Pero cuando dice promesa, pues esa es la promesa para todo cristiano. Pero el Espíritu Santo está prometido a todo cristiano. Romanos 8, si me equivoco, dice, si no tenéis el Espíritu Santo, no es de Él. No está palabra ni es cristiano. Pero aquí no está hablando de tener el Espíritu Santo. Aquí está hablando Cristo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Si aquí está la promesa de poder, investido de poder desde lo alto. Esa promesa fue hecha a los apóstoles y habla entonces de la ascensión al cielo. Si busca, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, habla con un poco más específico. Mateo 28, el último capítulo. Estamos aquí en la ascensión de Cristo y sus instrucciones antes de ascender al cielo. Mateo capítulo 28 y versículo 16 habla de la gran comisión, pero en el 16 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús le había ordenado, y entonces Cristo se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son vosotros? Lo contesta el versículo 16, los 11. Es que la promesa de poder no fue dado a toda la iglesia, sino solamente a los apóstoles. Esto lo estoy probando aquí con las escrituras. En ningún momento fue prometido poder o poderes, poder hacer milagros, pero hacer señales. Eso nunca fue dado a toda la iglesia. Todos los cristianos fue dado solamente a los apóstoles. Si pasamos al libro de los Hechos, buscamos capítulo 1. Estoy presentando prueba bíblica. No son inventos míos. Es lo que dice la Escritura, que los pentecostales prefieren ignorar porque se van contra de su doctrina. Que hoy en día uno puede tener los mismos poderes que tenían los apóstoles. Y algunos de ellos se titulan apóstoles para decir que ellos son apóstoles iguales
en poder a los apóstoles que Cristo había preparado. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Estos son atrevimientos especulativos de estas personas que quieren echarse. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 1, habla del primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? El primer tratado es Lucas, porque Lucas, el autor de Hechos, escribió 2 tratados. Cada uno empieza con saludos a Teófilo. En el primer tratado, Lucas 24, 44, que ya leímos, el tratado termina con: quédese en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Promesa hecha a los apóstoles, eso lo hemos probado. Aquí está Lucas empezando su segundo tratado y dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, pero eso fue después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el mandamiento? La promesa de mi Padre: quédense ustedes en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí se repita: mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a que había escogido. Versículo 3 dice: ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los apóstoles. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, Cristo, los apóstoles, les mandó ¿a quiénes? A los apóstoles, que no se fueron de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de mi Padre, la cual les había oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ¿quiénes? ¿Quiénes son los vosotros aquí? Los apóstoles. Los apóstoles, ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Sé que aquí tú puedes ver claramente en las Escrituras la enseñanza bíblica acerca de bautismo en el Espíritu Santo, que el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue prometido a todo cristiano, sino aquí está limitado solamente a los apóstoles. Y eso relacionado con lo que dio en Lucas 24, 44, el bautismo del Espíritu Santo relacionado con investidos de poder. No es solamente hablar golinzanzas, jeringonzas. Eso no es poder. Poder es poder que le da al Espíritu Santo, a los apóstoles, de hacer milagros. Llegamos aquí al versículo 12. Volvieron a Jerusalén. Eso es lo que el Cristo le mandó. Quédese en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Versículo 12, estamos aquí en Hechos 1, 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama los Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados donde subieron al aposento alto. ¿Y qué es el aposento alto? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, no el que se ahorcó, Judas, el hermano de Jacobo. Son 11. ¿Por qué hacían ellos en el aposento alto? Estaban morando ahí. Porque este era su apartamento, era su vivienda. Y dice, perseveran unánime en la oración y ruego con las mujeres
con María, Madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número. 120. Pues los pentecostales dicen, pues, los 120 recibieron poder. Eso lo dice la Escritura. Por eso es tu imaginación. En un momento dice que los 120 recibieron poder. Dice que moraban en el aposento los apóstoles. No dice que moraban ahí los 120. Los apóstoles están ahí esperando la promesa que le había dicho Cristo a ellos. No dice que los 120 están esperando la promesa del Padre. Pues ellos eligieron a Matías por echar suertes. Y quiero que se fijen en versículo 26, Hechos 1:26. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Entonces habla de llegar el día de Pentecostés, el día que ellos están esperando por recibir poder desde lo alto. Estaban todos unánimes, juntos. ¿Todos quiénes? Pues los 120. No. Cuando Matías fue escogido, había 120. Pero cuando ellos están llegando, se fue contado con los apóstoles. Y dice todos quienes, pues los apóstoles, unánimes juntos. Y de repente llegó un viento recio, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos quienes, en un contexto, los apóstoles, llenos de Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu Santo les dice que hablasen. Y brincando para avanzar, versículo 7, pues, el versículo 6, vamos a seguir con el 5. Moraba entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones del cielo. El Pentecostés era una fiesta obligatoria a todo judío. No importa dónde vive, tiene que estar en Jerusalén. Hechos estructurándose en toda la multitud y confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí la Escritura está definiendo lo que es hablar en lenguas. En la Escritura nunca cambia esa definición de qué es hablar en lenguas. Los pentecostales dicen, pues, es hablar jeringonzas, hablar como el lenguaje de los ángeles. Esos son inventos de ellos. Aquí la Escritura dice lo que es hablar en lenguas, que es hablar en otro idioma, la cual una persona no había aprendido. Este es hablar en lenguas. Porque dice, versículo 6, hechos estructurándose en toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No están hablando jeringonzas, no están hablando idioma de ángeles, está hablando en el idioma de las personas que moraban en la tierra, diferentes lenguas, las cuales es por milagro porque no habían estudiado. Versículo 7, clave, muy importante, puede marcarlo. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos los que hablan. Esta es clave, que no eran los 120, porque los 120 eran de Jerusalén, algunos de ellos. Los apóstoles eran todos de Galilea. El único apóstol que no era de Galilea era Judas. Y Judas se ahorcó, que ya no está presente. Los que están hablando en lenguas son galileos, son los apóstoles. Y entonces, pues, menciona aquí los diferentes idiomas. Esta es la Escritura explicando en Hechos lo que es hablar en lenguas, es hablar idiomas. Entonces, algunas personas, pues, dicen, pues, estos están borrachos. Es el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, esto está lleno de mosto. Entonces, versículo 14, márcalo.
es un texto clave. Entonces Pedro presentándose con los 11, no está presentándose con los 120, según la teoría pentecostal, que los 120 recibieron poder y están hablando en lengua. No. Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio en mis palabras, porque estos no tan ebrios como vosotros suponéis. ¿Quiénes son estos? El texto está hablando aquí claramente, haciendo una línea de lógica, que estos que están hablando son apóstoles. Eso va en contra de la doctrina pentecostal, que todavía hoy en día estos dones de hablar en lenguas están disponibles por el Espíritu Santo a cualquier creyente. A cualquier creyente. Bien, vamos con el texto que le encanta a los pentecostales, el que está en Marcos. Marcos capítulo 16. Y en este texto ellos quieren probar que todavía cualquier creyente puede hablar en lenguas. Vamos a leer el texto preferido de los pentecostales. Está Cristo aquí hablando al mismo grupo antes de ascender al cielo, que son los apóstoles. Y dice Cristo, empezando en el versículo 15, le dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿cómo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. El pentecostal saca un grito. Dice: lo ve, ahí lo dice. Elmer él lo dice. Lo que hay que tener para tener señales es creer. Perfecto. Vamos a tener eso en mente. Estas señales seguirán a los que crean, aunque unos versículos anteriores dice que Cristo les reprochó su incredulidad. ¿A quiénes les reprochó su incredulidad? A los apóstoles, porque no habían creído que él había resucitado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no será daño. Sobre enfermos pondrán manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, recibió arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Apóstoles, saliendo predicaron en todas partes, ayudando a los apóstoles, el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea que estas señales eran para confirmar la palabra de los apóstoles y establecer que estos son los que Dios está usando para enseñar la doctrina correcta. Pero Pentecostés dice: no. Aquí dice: estas señales seguirán a los que crean. Hoy en día creemos, y así que las señales nos van a seguir a nosotros. El libro de los Hechos, volviendo aquí a Hechos capítulo 2, es prueba de la que la doctrina pentecostal es falsa. ¿Dónde lo dice? Pues esto dice que estas señales seguirán a los que crean. Voy a probar que eso no es verdad. Aquí Pedro predica en el Pentecostés y versículo 41, después de predicar, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nuestra palabra son creyentes. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí hay 3,000 creyentes. En la doctrina pentecostal, los 3,000 creyentes están haciendo señales. La Biblia los contradice. ¿Dónde? Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. Los 3,000 tienen temor, toda persona.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué pasa ahí? Son 3,000 creyentes. Se supone que la doctrina pentecostal es cierta. Son 3,000 haciendo señales. Pero la Biblia dice que aunque tuvieron temor, las señales eran hechas por los apóstoles. No solamente lo dice ahí, en el capítulo 3, 2 apóstoles sanan al ciego, al cojo, en la puerta del templo. Más adelante, en capítulo 4, versículo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia estaban sobre todos ellos. ¿Qué no están haciendo señales? ¿Los que creen? No. La Escritura dice los apóstoles. Y capítulo 5, versículo 12. La Escritura continúa con esta misma enseñanza, que no son todos los creyentes, sino solamente los apóstoles. Y por mano de los apóstoles, Hechos 5:12, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue hasta el capítulo 6. ¿Y qué pasa en el capítulo 6? Tenemos la selección de los 7 que van a servir las mesas. En versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Pues están llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Dice, buscad 7 varones llenos de poder. No, llenos del Espíritu Santo. Uno puede tener el Espíritu Santo sin tener poder. Dice, agradó la multitud, escogieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe y otros, a los cuales, dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusiesen las manos, y dice, crecía la palabra del Señor, y gran número de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Versículo 8, puede marcarlo, marca el 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Cuándo fue que Esteban adquirió poder? ¿Antes de ponerse la mano a los apóstoles, por ser creyente? ¿O después que los apóstoles, los originales 12 apóstoles que ya han muerto, les impusieron las manos? Fue que entonces Esteban tenía el poder. El último fue después de la reimposición de manos de los apóstoles. Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La doctrina pentecostal está aquí fracasado. Y hemos visto, Cristo dijo, estas señales seguirán a los que crean. Sin embargo, no siguieron los que creen, siguieron a los apóstoles que creen. Y después que los apóstoles pusieron las manos, siguieron a otros. Y esto nos lleva al capítulo 8, versículo 5, a la actividad de Felipe. Felipe recibió la imposición de manos, y dice Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente la cosa que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y hubo gran gozo en aquella ciudad, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, versículo 14, muy importante, 14, pueden marcarlo, si no lo tiene ya marcado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan?
apóstoles. ¿Y por qué tuvieron que mandar a Pedro y Juan? Eran apóstoles. ¿Pero por qué? Fueron mandado a otros. Felipe ya estaba ahí. Felipe ya estaba ahí en Samaria. ¿Por qué hace falta mandar a Pedro y Juan si Felipe ya estaba ahí? Felipe está predicando la verdad. ¿Qué necesidad de mandar Pedro y Juan a Samaria? Eso lo dice la Escritura, que es contrario a la doctrina pentecostal, que estos señales seguirán los que crean, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces aquí hay algo que hay que cuadrar. Pedro predicó en el Pentecostés, que dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo viene siendo el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el don que dice Romano, dice, si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no de Él. O sea que es imposible que haya un cristiano sin el Espíritu Santo, por medio del bautismo. Pero aquí en Samaria, Hechos 8, Pedro y Juan vinieron para que recibiesen el Espíritu Santo. En otras palabras, la única interpretación posible es que está hablando aquí de los dones del Espíritu Santo, porque ya ellos tenían el Espíritu Santo por medio del bautismo. Y esto combina con la lectura, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué recibían? El versículo 18 lo explica mejor. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. En otras palabras, cuando una persona es bautizado, recibe el Espíritu Santo, se nota algo milagroso en esa persona, ¿no? Como recibir el perdón de pecados, recibir el perdón de pecados no muestra algún señal ni manifestación ninguno por recibir el perdón de pecados. Simplemente una persona acepta por fe. De la misma forma, cuando una persona recibe el Espíritu Santo en el bautismo, una persona puede recibir también por fe. No siente algo especial, no siente un gozo del cielo, no siente electricidad por el cuerpo, nada de eso. Es simplemente que ahora el Espíritu Santo mora en esta persona y una persona acepta por fe. Pero aquí Simón está viendo algo que le motiva a buscar a los chavos y decir, dame a mí también ese poder, porque Simón era un mago de profesión y él quería adquirir esos nuevos poderes en su ejercicio de la maga, del mago, o la magia. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y en otra palabra, es por imposición de manos de los apóstoles. Voy terminando rápidamente, que pasé un poco de tiempo, pero son textos importantes. Hechos capítulo 19. ¿Qué dice Hechos 19? Había 12 discípulos de Juan el Bautista. Dice el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Los encuentra con Pablo. Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y él, claro, el que le enseñó fue Apolos, que no se llama que el bautismo de Juan el Bautista. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que iba a venir después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando dice, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo, Elmer? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? No. Fueron bautizados en agua. Porque donde quiera en la Biblia dice bautismo, sin más cosa, el bautismo en agua. Para que la gente entienda que el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que añadir estas palabras para que todo el mundo sepa de qué está hablando. Bautismo en el Espíritu Santo. Aquí solamente está hablando de que fueron bautizados, se fueron bautizados de nuevo en agua, en el nombre del Señor Jesús. Después en el versículo 6 está la palabra y. Está la palabra y. Una palabra muy importante para entender lo que aquí está pasando. Fueron bautizados en nombre del Señor Jesús y significa algo aparte que vino después, en adición. No es parte del ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, habían puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablasen en lenguas y profetizaban. No fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. ¿Y qué le pasó? Pablo les impuso las manos. Pablo transfirió por sus manos dones del Espíritu Santo, como profetizar y hablar en lenguas. Es decir, que de ser bautizados no obtuvieron ningún poder, pero por dar Pablo la imposición de manos de un apóstol, recibieron estos dos poderes. Lo dice lo mismo en Romanos capítulo 1. Estoy tomando tiempo esta mañana, me perdone, es que esto va parte de este estudio. Romanos capítulo 1, versículo 10, para abreviar, 10 y 11. Pablo escribe a los romanos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quiere ir a Roma. ¿Para qué quiere ir Pablo a Roma? Eso lo dice el versículo 11. ¿Para qué quiere ir Pablo a Roma? Porque deseo veros en persona. Deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y por qué Pablo tiene que ir a Roma para poder comunicar un don espiritual? ¿Por qué Pablo no podía simplemente decir, Dios dale el poder desde aquí donde estoy sin yo tener que ir? ¿Por qué Pablo tiene que ir a Roma para poner las manos? Porque eso era parte de un apóstol, transferir los dones a otra persona, otro creyente. Eran creyentes sin señales. Pablo quiere ir a Roma para darles señales, para confirmar. Y el texto donde quisiera terminar, puedo citar otros textos, pero con esto yo termino el estudio esta mañana. Hebreos capítulo 2. Aquí en Hebreos capítulo 2 está escribiendo un autor que viene como al final de la era apostólica. Al fin de la carta menciona que Timoteo está preso ya los apóstoles todos han muerto, los han muerto ya todos. Y escucha cómo habla este Señor. Dice el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, por la cual, habiéndose anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Este es lo que dice el último texto de Marcos 16, confirmándolos con las señales que las seguían, la cual fue confirmado por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Primeramente por el Señor, fue confirmado por los que oyeron. Estos son los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, los apóstoles, con señales y prodigios de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si tiene su bolígrafo, busca en el versículo 3, subraya las palabras
nos fue confirmada. Nos fue confirmada. ¿Y por qué las palabras son importantes? Porque la palabra nos fue, tiempo pasado, este acontecimiento ya eso terminó, ya eso no fue confirmada. No dice nos es confirmada, ni tampoco nos será confirmada. Una vez la escritura fue confirmada, no había que volverlo a confirmar. Esta escritura está inspirada por el Espíritu Santo. No hay que volverlo a confirmar. No fue confirmado. No fue confirmado por lo que oyeron. Estos son textos muy importantes para poder ayudar a nuestras mitades pentecostales en salir de su duda especulativa, en que ellos quisieran tener los mismos poderes. Si tuvieran los mismos poderes, podrían entrar en el hospital aquí en Aguadilla y vaciar el hospital. Si tuvieran, ellos no la tienen. No la tienen. Pues Dios me dé todo.